Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno, felicitaciones a todos los que cursaron estos estudios. De verdad es una alegría grande poder compartir la palabra de Dios. ¿Cuánto fuimos bendecidos con el curso de parábolas? Amén. ¿Qué parábola le gustó más, pastora? El estudio de qué parábola. Todas, así es, bien diplomática ella. A mí me gustaron todas. ¿Alguien más? Gracias, pastora. ¿Alguna parábola que les haya llamado? La del sembrador, amén. Preciosa. Todas las, como dice la pastora, fuera de bromas, y aparezco venezolano, fuera de broma. El Señor es bueno, mis hermanos. Vamos a estar estudiando hoy, y gracias a los hermanos de la alabanza que vuelven y escuchan atentamente. Vamos a estar leyendo una porción que es de las más conocidas a través de toda la historia, que es el versículo que la mayoría nos aprendemos, y vamos a estar leyendo desde Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso lo dice el mismo Señor Jesucristo. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Este es el Evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo. No hace parte de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Juan da un enfoque donde exalta la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Y empieza con el capítulo 3, donde uno de los principales fariseos, de la secta de los fariseos, se acerca al Señor de noche. No quería de pronto que lo asociaran con el Señor Jesús, que después hubiesen tomado represalias contra él. Y él dice que él aborda al Señor Jesucristo y le dice que sabemos que vienen de Dios como maestro, y le indica que gracias a las obras, los milagros que el Señor hizo o hacía, esto lo afirmaba como alguien que venía de parte del cielo. Pero el Señor Jesucristo le confronta, porque no podemos llegar al Señor Jesucristo como con segundas intenciones, sino que el Señor Jesucristo conoce nuestro corazón. Dice que Él siempre conocía el corazón de todos los que estaban allí al lado, y esta no es la excepción. Y el Señor le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él le dice: pero ¿cómo? ¿Otra vez tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? Y el versículo 5 dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, haciendo referencia a esta profecía de Ezequiel 36. Si quiere la busca usted allí, versículos 25 y 27.
Esta es una profecía. El Señor Jesucristo siempre se refería a Él y lo que Él decía, diciendo que las Escrituras hablaban de Él. Siempre citó las Escrituras del Antiguo Testamento. Y ahí, después de todo esto, continúa el diálogo, y aquí desde el versículo 36, versículo 16 en adelante podemos extraer algunas verdades acerca de la salvación. Y vamos a tratar de estudiar algunas de ellas. Usted puede en su casa después, pidiéndole al Espíritu Santo que le siga revelando esta y otras muchas verdades que están en su palabra, las verdades que están para que todo aquel que se acerca a Dios pidiéndole sabiduría y guiado por el Espíritu Santo pueda extraerlas. Primera verdad: la salvación es por puro amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. La motivación principal es el amor de Dios. Un amor no como el amor entre parejas, que es tan bonito, ¿verdad? Y se prometen las cosas y ¡ay, tan bello! Y siento campanitas en los oídos y maripositas en el estómago. Ese es un amor erótico. Y hay amor filial también, que es el amor entre amigos. Hay el amor strong, que es el amor entre la familia. Pero hay un amor que solo viene de Dios, que es el que se menciona en la Biblia, que es el amor ágape, el amor que es el amor sacrificial. Y lo demuestra el Señor diciendo: de tal manera amó Dios al mundo que hizo algo, que tiene un valor supremo, que es dar a su propio Hijo para recibir el castigo de la humanidad. A veces creemos que podemos ser salvos por lo inteligentes que somos, y indudablemente aquí hay muchas personas inteligentes, sabios, bien atractivos, tantas características, pero ¿sabe qué? Esto no vale de nada para la salvación. De nada, mis hermanos. ¿Por qué? No olvidemos que somos pecadores. ¿Y qué pasa con el pecado? Que tiene sus consecuencias, y la Biblia es bien clara. Dice: la paga del pecado es muerte, la muerte espiritual, la muerte, la separación de Dios. Esa es la muerte. Entonces, nos merecemos el castigo de Dios, porque Dios es justo, y no es porque nosotros hagamos algo, no es por seguir los preceptos de alguna institución religiosa. No podemos ganarnos la salvación por nuestros propios méritos. Cualquier esfuerzo que se haga va en contra de lo que dice su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es por amor, es por gracia. Demostró ese amor enviando a su Hijo a la cruz. Él vino a salvarnos, Él no vino a crear instituciones cerradas, instituciones que digan: nosotros somos los exclusivos en la salvación, fuera de nosotros no hay salvación. Él no vino para que sigamos ceremonias para obtener la salvación. Como ilustración, quiero decirles que en la iglesia romana tradicional, ¿sabe que antes del siglo XII, en el siglo XI, decían ellos que para lograr la salvación era necesario guardar 30 sacramentos? 30. Eso es mucho. Y ya en el siglo XII entonces se reunieron en un concilio y todo, dijeron: no, solo 7 sacramentos son necesarios para obtener la salvación. 7. Y empieza con el bautismo, o sea, el bebé, sí, y ¿cómo es? Primera comunión, confirmación, bueno, todos ustedes que fueron acólitos y todas estas cosas. Y terminan con los santos óleos, que son necesarios para la salvación.
Mis hermanos, si eso no lo dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo el que en Él cree. Hay otros que dicen hay que guardar el sábado. ¿Sí han escuchado? Si no guarda el sábado está en pecado y ahí está. Otros dicen no, las mujeres no se pueden poner aritos ni maquillarse porque les entra el espíritu de Jezabel. Si una mujer se pinta el cabello, está haciendo mentiroso a Dios, dicen. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace perfecto. Entonces, si usted se maquilla, se pinta el cabello, está haciendo mentiroso. ¿De dónde sale todo eso, mis hermanos? Entonces, es eso. Otros guardan la ley de Moisés. Otros no aceptan transfusiones y tienen que obedecer normas de hombre. Otros exigen fidelidad a una institución hasta la muerte, porque si se salen de esta institución, si se sale de alguna de estas sectas, entonces van a perder esa salvación, porque hay que agregarle algo. Pero mis hermanos, la salvación es por amor, ese amor es sacrificial y no hay obra que yo pueda hacer y no hay dinero con que pueda comprar la salvación. Es por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Otra de las verdades es que el Hijo fue enviado para salvar. Hay grupos que solo se centran como en el miedo y centran su enseñanza en que Dios va a venir a establecer un reino. Sí, es verdad, pero esa no es la esencia. Dice que el Señor vino a salvar, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por ejemplo, los testigos de Jehová habían dicho allí en 1914 que Jesús vendría a establecer su reino. No vino en el 14. Entonces cambiaron la fecha, un error de cálculo. Vendrá en 1918, allá los Watchtower en Estados Unidos, porque son los que dicen qué hacer, cómo interpretar una Biblia que es la más mal traducida del mundo. Una Biblia que no tuvieron ningún reparo en cambiar versículos, acomodarlo, cambiar lo que es la palabra de Dios. Y en 1918 se iba a venir. Entonces, no vino, por supuesto, no iba a venir en 1918, porque nadie sabe ni el día ni la hora, dijo el Señor Jesucristo. Entonces dijeron, no, en 1925 no llegó. 1978, y ya como estaban tan mal, entonces dijeron, no fue que vino, fue en las nubes y entró en el templo por allá y todo eso, pero solo unos pocos lo vieron. ¿Qué evangelio es este, mis hermanos? ¿Qué evangelio? El Señor Jesucristo vino fue para salvar, el mensaje de salvación, de tener vida eterna. Otros grupos ven a Dios no como el Salvador que Él es, sino como el cajero automático, como el genio de la lámpara, como que Dios ya tiene que hacer todo lo que yo quiero. ¿Se han escuchado eso? Venga a mi grupo, venga aquí. Pacte, ofrende. Alguna dijo, a punta de dólar, yo le saco del infierno a su familia y la entro la salvación. Está por ahí, hermanos. Otro dijo, si llega a esta iglesia, si llega a esta iglesia, voy a orar para que apenas entre todo el mundo quede sano. Uy, y esas iglesias son así, porque nos gusta oír cosas que no es el verdadero evangelio. Venga Jesús y no tendrá más problemas. Tómese su agüita y verá que eso no es el evangelio, mis hermanos.
El Señor Jesucristo lo dice claramente: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y es más poderoso el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Afuera es más poderoso y nosotros somos más que vencedores porque estamos del lado ganador, el lado donde está el Señor Jesucristo, y Él no ha perdido ninguna batalla, mis hermanos, y todas las cosas le ayuda para bien, mis hermanos, a los que creemos, a los que Él ama. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades, que somos más que vencedores, sí, Señor. Pero para vencer hay que tener batallas, y esto nos ayuda en nuestra vida, mis hermanos. Este no es el evangelio. Otros dicen: no necesitamos salvación porque Dios es tan bueno que no va a enviar a nadie al infierno. Entonces, ¿de qué me voy a preocupar? Haga lo que haga. Allá Diosito es muy bueno, Él es tan bueno. No, Dios no envía a nadie al infierno. Pero si usted no quiere saber nada de Dios, en la eternidad hay un lugar donde usted no va a saber nada de Dios, y es el lugar de la condenación eterna. Otra verdad es que Jesús nos salva de la condenación. Dice: el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree. ¿Qué hay que hacer? Hay que creer. ¿Para qué? Para no ser condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Por qué estamos condenados? Porque somos pecadores. ¿Hay alguno hoy que no ha pecado? ¿No? De verdad, debe haber por ahí alguno. ¿Verdad que todos pecamos, hermano? A veces dice la Biblia que el saber hacer lo bueno y no hacerlo le es contado por pecado. Somos seres imperfectos, mis hermanos. Estamos en proceso, todavía estamos en proceso de santificación, todavía estamos en ese proceso, mis hermanos. Pero todos hemos pecado. ¿Pero cuál es la solución? Creer en el Señor Jesucristo, creer en su obra redentora, creer que Él pagó el precio de nuestros pecados, creer que Él vino a morir en reemplazo de nosotros. El justo pagó el precio por los injustos, y mi pecado le fue imputado allí en la cruz del Calvario. Eso se llama doble imputación. Los teólogos lo llaman así: el justo por los injustos, lo mío, lo malo allí. Él cargó el pecado de toda la humanidad. Porque no es por obras, mis hermanos, dice Efesios 2:8, no por nuestras obras, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Y yo me alegro por eso, mis hermanos, que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación, porque si la salvación dependiera de mí, yo no podría ser salvo. Eso lo dice su palabra. ¿Qué dicen algunos? Es que, bueno, hay unos que son tan buenos que merecen el cielo de una vez, y hay otros que son tan malos que lo único que merecen es el infierno. Y seguro usted ya está pensando en alguien. Ese sí merece todo el infierno, allá acá es ahí, la paila mocha. Pero nosotros, bueno, no somos ni tan buenos ni tan malos, ¿verdad? Pues comparados con otros, pues no somos tan malos, dice. Y en la Edad Media, la iglesia tradicional se inventó algo.
Dice, pues no somos tan malos ni tan buenos, pero cometemos pecados no de muerte, sino veniales. Entonces hay un lugar que no se sabe dónde, por allá en el infinito y más allá, donde allá se van a purgar las penas, por eso se le llama el purgatorio. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. Por ahí sacan un versículo de una enseñanza del Señor Jesús que dice, ay, vea, hasta que no pague todas sus deudas. Eso se está refiriendo al purgatorio. Mentiras. Eso se llama eisegesis. Hacerle creer, hacerle decir a la Biblia lo que uno cree, y no exégesis, que es que la Biblia nos muestre exactamente qué es. Y entonces que las almas iban a salir por medio de rogativas y rosarios, y sobre todo si usted llegaba ahí, ¡plin!, la monedita allí. Entonces por cada moneda, por cada indulgencia que se pagara, salía un alma del purgatorio. Eso no dice la palabra de Dios, mi hermano. ¿Qué dice la Biblia? Creer, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otros guardan la ley de Moisés, guardan el sábado, practican la circuncisión, guardan las fiestas solemnes, el Shabbat, la de los panes sin levadura, la de las enramadas, sí. Usan ornamentos, hasta para orar se colocan el talif, el tefilín, usan las filacterias, usan la kipá. ¿Kipá es que llaman? Gracias, pastor. Kipá. En la oración matutina, ¿sí? Y sobre todo usan palabras en hebreo. Shaul. ¿Qué otra? El Shabbat. No José, sino, ayúdeme, yo sé que por ahí ustedes han escuchado. No, ya ninguno ha escuchado, pues, eran los del otro culto, los de las 8. Se cree, pero sí, Apocalipsis me dice que la multitud de los salvados eran de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua. Y el Señor, lo más probable que él habló fue en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y entonces el hebreo, y por ahí uno hablar hebreo es mejor. Mis hermanos, ese la ley tenía un propósito que era, como dice Gálatas, que era como el ayo que nos llevaba a Cristo, era como el maestro que nos llevaba a Cristo. La ley nos lleva a Cristo, la ley nos muestra lo pecadores que somos, la ley es un ejemplo, la ley no salva a nadie, la ley me muestra que todos somos pecadores, que ninguno se salva por sí mismo. El único que pudo cumplir la ley fue el Señor Jesucristo. Es el único, mis hermanos. Ese es el espejo. Dice Romanos 3:19, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me muestra cómo soy. La ley me muestra que para acercarme a Dios es imposible por nuestros propios medios, porque nosotros somos pecadores y Él es un Dios 3 veces santo. Santo, santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Y nuestras obras de justicia, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia. Eso es que la comparación que hace la palabra de Dios. El trapo de inmundicia era el trapo que usaban las mujeres para su periodo menstrual. Eso es, así se compara. No hay justo ni uno solo.
Todos hemos pecado, mi hermano, pero ahora es distinto. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente, porque por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, aquel que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Es falso que para ser cristiano uno deba cumplir normas. Que para obtener la salvación uno deba hacer algo. Otra verdad, la verdad número 4 es: el evangelio hace que los hombres amen la luz. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si usted entra a un cuarto, noche, el cuarto está oscuro, y entra y prende la luz y está todo desarreglado ese cuarto. No aquí, por supuesto. Hay dos opciones: prende la luz o arregla, o apaga la luz y se va. No pasó nada. Pero la luz del evangelio nos muestra que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Pero hay gente que le gusta estar en la oscuridad, en las tinieblas, que nadie le diga que sus obras son malas. Y hay personas que no se salvan porque no aman la verdad, prefieren seguir adorando imágenes, prefieren seguir en sus procesiones, en sus fiestas patronales, en las tradiciones que así me enseñaron. Y yo tengo que seguir así porque eso es, mis hermanos, uno tiene que cambiar, uno tiene que estar cambiando. Si el Señor nos está mostrando cada día estamos aprendiendo más de su palabra, cada día nos muestra algo. Es muy triste que yo piense lo mismo que pensaba hace 20 años, entonces ¿dónde está la madurez? Más en cuestiones de salvación, no es que así no lo hacían, no es que así... que hay que repetir mantras para lograr el nirvana, meditar. Hay que salirse y como en la antigüedad, entonces estaban esos ermitaños allí aparte para no contaminarse con el mundo. Muchas iglesias hacen lo mismo, cierran sus puertas para no contaminarse. E imponen leyes, imponen ritos que no están en la palabra de Dios. Eso es, y hay muchas instituciones que enceguecen en vez de dar lo que es la palabra de Dios. Vamos allí a 2 de Tesalonicenses 2. Dice: nadie os engañe, capítulo 2, versículo 3. En ninguna manera, porque no vendrá, hablando de desde el versículo 2, habla Pablo respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ruegan que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os perturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía es volver atrás, es negar la fe. Tenga en cuenta eso.
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone, es decir, ya en el siglo I ya se oponía y se levanta contra todo lo que llama a Dios objeto o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Hay iglesias que dicen que ellos tienen la exclusividad y cada día inventan nuevas normas que van en contra de la palabra de Dios. Y dicen que cuando el Papa habla, lo hace inspirado por el Espíritu Santo, y eso es sin error. ¿Y dónde vienen las adoraciones a las imágenes? ¿De dónde viene que María es corredentora? Eso no está en la palabra de Dios. Eso es apostasía, mis hermanos. Pero nosotros no debemos dejar esto. Tenemos que amar la luz. Tenemos que estar en su palabra. Dice el versículo 4, el cual se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Mis hermanos, hay instituciones que se dedican a eso, no a dar luz, para que los hombres amen más la oscuridad, pero el Evangelio exige que debemos estar en la luz, aprendiendo lo que dice su palabra. Amén. Otra verdad, versículo 27 de Juan 3. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le viniere del cielo. Mis hermanos, toda dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? De Dios. Viene de arriba. Todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos, ¿de dónde proviene? De Dios. ¿Quién nos dio la vida? Dios. ¿Quién nos da una mente? Dios. A veces decimos, no, es que Dios, le voy a dar a Dios de mis recursos. ¿Quién le dio esos recursos? Todo viene de Dios. ¿Cuánto más la salvación, mis hermanos? Todo. Y vinieron los discípulos allí como con un poquito de cizaña y estaban allí en esa discusión. Y le preguntaron a Juan diciendo, Rabí, mira el que estaba al otro lado bautizando, el que tú dijiste que venía, el Cordero de Dios. Entonces vinieron ahí, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es? Y entonces Juan aclaró y dijo, si él está haciendo, si él dice eso es porque lo recibió de Dios, mis hermanos. Porque no, la salvación es por gracia, porque Dios la dio. No como aquel publicano, ¿recuerdan el publicano, las parábolas? Gracias, Señor, decía el fariseo, que no soy como este publicano. Yo sí voy cada 8 días a la iglesia Emmanuel, la de allá. Yo sí voy al templo, a las sinagogas, diezmo de todo, ayuno 2 veces por semana, cosas que, yo no como esta. Pero mi hermano, la salvación es por gracia y la gracia viene de arriba.
Que quede eso claro, la gracia, la salvación viene de Dios y somos salvos por su amor, somos salvos por gracia, somos salvos para Él. Dele gloria a Dios por eso. Otra verdad, rápidamente se nos fue el tiempo, pero quiero terminar de estas dos últimas. Cristo es el centro de la salvación. 28. Vosotros mismos, dice Juan, me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo el esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y es algo importante, mis hermanos, que esto necesitamos hacerlo. Una realidad en nuestras vidas. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y Juan se alegra, es el amigo. Y todo predicador, todo el que da el evangelio, debe llevar a las personas no a sí mismo, sino a Cristo. Todos debemos llevar a las personas a que conozcan a Cristo, no a una institución, no a una iglesia en particular, sino que miren a Cristo. Él es el ejemplo, no es Pablo, no es Juan, no es Pedro. No es el apóstol famoso de turno, no es el profeta, no es el pastor, porque el pastor va a fallar, el profeta va a fallar, todos vamos a fallar, pero el único que no falla es el Señor Jesucristo. Él es el ejemplo de vida, a Él debemos imitar. En ningún otro hay salvación, no en una denominación, no en una iglesia. Personas que dicen y predican aún que fuera de ellos no hay salvación. Mentiras del diablo. Eso es una mentira. ¿Qué hay que hacer? Creer. ¿Creer en quién? En Cristo. En el que pagó el precio por nuestros pecados. No hay corredentores. No hay intermediarios. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Es el único, y a Él la gloria, y a Él la alabanza, y a Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él. Dejen de estar mirando a los hombres. Hay algunos que dicen, yo soy el Padre espiritual y les voy a dar mi cobertura, pero tienen que dar los diezmos de los diezmos. Cobertura de un hombre pecador como uno, cobertura. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No le basta a Dios? ¿No le basta que tiene el Espíritu Santo de Dios en usted y que está en usted, que está con usted, que es templo del Espíritu Santo? ¿No le basta con eso? Él es el centro, Jesucristo, no hay nadie más. No hay ningún nombre que pueda ser el centro, mis hermanos. Él es. Los demás predicadores son como el padrino. El padrino no se va con la novia a la luna de miel. Es el novio. Yo, Jehová, soy y no daré mi gloria, no compartiré mi gloria con nadie. Solo Él, hermano, solo Él, solo Él, solo Él. Él merece toda la gloria. La última verdad es: el Evangelio decide la eternidad. El verdadero Evangelio es un Evangelio de amor, donde Dios envió al Padre, a su Hijo, a salvar lo que se había perdido. En medio del sacrificio allí en la cruz del Calvario, Él pagó el precio
pecado de la humanidad. No hay obra que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. No hay obra humana. Ese evangelio hace que amemos la luz. Ese evangelio que viene de arriba, ese evangelio que viene de Dios, centrado en el Señor Jesucristo. Pero ese evangelio hace que decidamos dónde vamos a pasar la eternidad, con Dios o sin Dios, gozándonos con Él por la eternidad o en el lugar donde la persona quiso apartarse de Dios. Pero versículo 36 es bien claro del capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No tendrá. ¿Qué dice? Tiene. Usted y yo ya tenemos vida eterna. Ay, es que no me siento que hoy esté como muy cristiano. No, no es por lo que sienta. Es por lo que dice su palabra. Y si su palabra me asegura que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, entonces dígalo, tengo vida eterna, mi hermano. Ya tenemos vida eterna. No en un futuro, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es un Dios justo, un Dios que castiga el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero si miramos a Cristo, le reconocemos como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Pero si no, nosotros escogemos a dónde queremos ir. No hay más caminos, no hay un tercer camino, no hay purgatorio. Después de esta vida no hay otra oportunidad. Es ahora, creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo como Señor, como Salvador, creer en su obra redentora, creer que ya tengo vida eterna. No es de pronto. Ya, si creo ya tengo vida eterna, no es si cumplo determinados ritos o ceremonias. Si creo tengo vida eterna, no es si pertenezco a un grupo determinado, a determinada iglesia. Es si creo en Jesucristo, tengo vida eterna. Amén. Póngase en pie, mi hermana, y diga conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Puede usted agradecerle al Señor? Cierre sus ojos, mis hermanos, levante sus manos y dígale: gracias, Señor. Gracias por esa seguridad que tengo. Señor, puedo descansar en ti, Señor, puedo descansar. Sé que tengo tu Espíritu Santo. Gracias porque la salvación no depende de mí. Si dependiera de mí, Señor, ya estaría condenado. Pero depende del Padre, depende del Hijo, depende del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios. Gracias. Puede alabarle al Señor en esta hora y decirle: Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Cantemos este coro para irnos ya, mis hermanos. Hay un coro precioso que habla de esto. Gloria a ti, Señor, aleluya. Gracias, Dios. Yo entro al lugar más santo. Es por la obra del Señor Jesucristo. A través del Cordero de Sí, Dios. Señor, aleluya. Y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al Yo soy. Yo
únicamente por Él. Vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Levante sus manos y adore al Señor. A ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Pues tu nombre es santo. Santo. Dios. No temeré a lo que pueda venir, con sus alas Él me cubre. Puedo confiar, nada sobrevendrá, y estoy seguro en tus brazos, como Moisés.